Bueno, pues buenas noches nuevamente. Bienvenidos a todos aquellos alumnos que ya están conectados y que están cumpliendo con la programación de lo que viene siendo la sesión síncrona del día de hoy. Como ustedes saben, pues este es el curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy y en esta semana tenemos programado lo que viene siendo el capítulo número 1 que habla de las cuentas de orden. Antes de iniciar de lleno con el capítulo del día de hoy, me voy a permitirles hacer algunos comentarios para iniciar ya de manera directa. Por ahí me han estado mandando algunos de sus compañeros algunas dudas y algunas inquietudes respecto al libro. Hasta la clase pasada, que fue cuando vimos, si mal no recuerdo, el capítulo número 22, donde hablamos de los sueldos y salarios y su carga tributaria, estuvimos utilizando el libro del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores y Leticia Lara Ramírez. A partir de este tema y hasta que terminemos el curso de contabilidad 2, si se fijan ahí en lo que viene siendo el libro que se debe utilizar, ya debemos de utilizar el segundo curso de contabilidad. Por eso es que este es el capítulo número 1 de ese libro. Nada más que, perdón, para que no vaya a haber una confusión al respecto. También hay algunos alumnos que me han estado solicitando que si les puedo mandar el libro de manera directa. Desde el punto de vista enviárselo, no se los puedo enviar por cuestiones de derecho y porque no nos lo permiten a través de la plataforma. Sin embargo, les recomiendo a todos aquellos alumnos que no tengan acceso al libro que se pongan de acuerdo con sus compañeros que ya lo tienen para que se lo puedan turnar y puedan cumplir con sus tareas. Yo hacía mención, sobre todo para aquellos que no pudieron asistir a la sesión de hoy o que no se pudieron conectar, que ponga aquí a alguien que ya tenga ese libro, ponga su teléfono, sus datos para que lo puedan pasar a sus demás compañeros y puedan tener acceso a la información para que puedan contestar sus tareas y tengan acceso a los siguientes temas que vamos a ver. La próxima semana probablemente vayamos a ver, no sé si la próxima semana o la que sigue vayamos a ver 2 temas en una sola sesión, porque por cuestiones de calendario nosotros tenemos que cumplir con el programa de lo que viene siendo el temario académico para el curso. Sin embargo, como este tetramestre nos pusieron la primera semana una evaluación diagnóstica de lo que ustedes aprendieron en el curso de contabilidad 1, por eso es que se está corriendo. Ahorita técnicamente ya estaríamos viendo el segundo tema de la segunda parte del curso. En cursos anteriores, la primera parte del curso incluía hasta lo que son sueldos y salarios y su carga tributaria, pero ahora por esa situación vamos a ir un poquito desfasados y ya les diría yo cuál va a ser la mecánica para ver 2 temas en una sola clase. Probablemente vayamos a ver el tema de mercancías en consignación y mercancías en comisión en una sola clase, pero eso ya lo veríamos después, ¿ok? Y ahora sí, ya después de haber dicho lo contrario, de lo anterior, perdón, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El día de hoy, como les comento, vamos a ver el tratamiento y vamos a definir qué son las cuentas de orden y para qué nos sirven dentro de la información financiera estas cuentas de orden. Me voy a permitir presentarles una diapositiva donde vamos a ir mencionando los conceptos más básicos y vamos a ir mencionando algunos ejemplos de lo que vienen siendo las cuentas de orden. Acabo de hacer la proyección, solo a favor de confirmar que ya está, ahora sí que de manera directamente en la plataforma para iniciar con la sesión. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, maestro. Sí. Ok, vamos a dar inicio. Como ya lo mencionamos, vamos a continuar con el capítulo número 1 del segundo curso de contabilidad de Elías Lara Flores, del curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana, y vamos a determinar cuál es el objetivo de este tema. Es estudiar el concepto de la orden y sobre todo entender cuándo se deben de utilizar estas cuentas de orden dentro de la información financiera que se presenta de manera, ahora sí que periódica en la presentación de los estados financieros. Como introducción tenemos que para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden, es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes. Aquí antes de ya desglosar, y si ya vieron por ahí una lectura de lo que viene siendo el capítulo,
Un valor contingente es aquel valor que no está estipulado dentro de una operación periódica o que son operaciones que de alguna u otra manera no son cotidianas dentro de las operaciones de una empresa. Y en el caso específico de lo que vienen siendo los valores reales o las operaciones reales, ahorita vamos a mencionarlo, como su nombre lo dice, son todas aquellas operaciones que de alguna manera afectan financieramente las operaciones de un negocio, compañía o entidad, ¿ok? ¿Qué son los valores reales? Los valores reales son las operaciones o los valores que afectan o modifican las cuentas de balance. En el caso de las cuentas de activo, pasivo, que aquí no lo mencione, también el capital contable. Y también afectan todas los que vienen siendo las cuentas de resultados, tanto como los ingresos y egresos. Si recuerdan cuando las personas, bueno, los alumnos que vieron conmigo el curso o los que no lo vieron también, en el curso de contabilidad 1 determinamos cuáles son aquellas cuentas que forman el balance general, aquellas cuentas que forman el estado de resultados. Determinamos que dentro de las cuentas del balance general existen rubros como los activos, que son los derechos y los bienes de una empresa, como los pasivos, que son las deudas y obligaciones, y el capital contable, que es la diferencia aritmética entre activo menos pasivo, es igual a capital, y que el capital contable está constituido por el capital social y diferentes cuentas de índole de ese mismo rubro, así como de la utilidad o pérdida neta del ejercicio. Determinamos cuáles son las cuentas del estado de resultados, que son los ingresos, los costos, los gastos y los impuestos, para determinar una pérdida o una utilidad neta que va directamente al capital contable. Todas esas operaciones y todas esas cuentas que afectan directamente en las operaciones financieras o los valores que se plasman en esos dos estados financieros son lo que se denomina valores reales. Es decir, son operaciones que realmente suceden dentro de la compañía y que afectan las diferentes cuentas, tanto de balance como de resultados, es decir, afectan los resultados a través de una pérdida, de una utilidad o una pérdida, o afectan el patrimonio de la compañía. ¿Ok? A eso nos referimos cuando hablamos con valores reales. ¿Qué son los valores contingentes? Son los valores que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital, en tanto que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierten en valores reales. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos más comunes de cuáles son los valores contingentes. Así como preámbulo, ahorita les puedo mencionar el tema de las mercancías en comisión, que vamos a ver más adelante, o de las mercancías más bien dicho en consignación, que son cuentas que se presentan dentro del balance general, pero nada más se presentan como una nota, es decir, yo tengo este derecho o esta obligación con un tercero, y lo vemos desde el punto de vista contable, es un derecho contra una obligación, y ahorita vamos a explicar por qué. Aquí lo importante es reconocer de inicio que los valores reales son aquellos que afectan el patrimonio o las cuentas reales, tanto de balance como de resultados, y los valores contingentes son valores o son operaciones que se registran, pero que no afectan directamente el patrimonio de la empresa, siempre y cuando esas operaciones, ya después que pase la contingencia o que pase la operación que se va a realizar de esos valores contingentes, se realice, en ese momento ya se convierten en valores reales. ¿Ok? Los valores reales se registran en cuentas de pasivo, activo, pasivo y resultados, en tanto que los contingentes se anotan en cuentas de orden y en ellas figurarán mientras subsiste la contingencia. Ya lo mencionamos ahorita. Si yo ahorita, por ejemplo, voy a realizar una operación de una compra de determinada mercancía, es decir, yo tengo que afectar o registrar esa operación contable para que afecte mi patrimonio. Es decir, vamos a suponer que la mercancía la compremos a crédito, tenemos que hacer un asiento contable que cumpla con la regla de la partida doble, y por poner un ejemplo, tenemos que la mercancía nos costó 100,000 pesos masiva y que la compramos a crédito a 30 días, es decir, que hoy la adquirimos, hoy no la surtieron y la vamos a pagar el 10 de diciembre. Entonces, para registrar esa operación tenemos que hacer un cargo al almacén o a las mercancías por 100,000 pesos, un cargo al IVA por
acreditar por 16,000 pesos y un abono a la cuenta de proveedores por 116,000 pesos. Y se fijan, ahí se cumple la regla de la partida doble porque la suma de los cargos y de los abonos nos da 116,000 pesos. Aquí estaríamos hablando de un asiento compuesto porque es un asiento que se compone de 2 cargos y un abono, pero al final nos tiene que dar lo mismo para cumplir con esa regla. Y si se fijan, estamos afectando cuentas, en este caso específico, de este ejemplo que estoy poniendo, cuentas de balance. Por un lado, afectamos cuentas de activo. ¿Por qué? Porque le cargamos a mercancías y a impuestos a favor o impuestos por acreditar. Es el caso del IVA. Y le abonamos a una cuenta de pasivo para reconocer la deuda que tenemos con ese proveedor por los 116,000 pesos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una operación o unos valores reales. Ahorita lo quiero mencionar como preámbulo, aunque lo vayamos a comentar más adelante. Vamos a suponer que nosotros, un ejemplo muy sencillo, vamos a poner el ejemplo de un lote de autos. Ustedes tengan un vehículo que quieran vender, pero pues ustedes no tienen la manera de venderlo y no lo quieren publicar ni en alguna red social, ni lo quieren publicar en el periódico, ni en el norte, donde le quieran decir. ¿Qué es lo que se hace? En ese momento yo lo voy a llevar con un lotero y decir, ¿sabes qué? Yo necesito vender esta unidad. La persona o la persona física con actividad empresarial o que reciba esa mercancía tiene que registrar ese valor contingente, pero no lo va a registrar en las operaciones reales de la compañía porque esos valores no afectan su patrimonio, solamente lo tiene que registrar como una nota dentro de las cuentas de orden. Generalmente, y ahorita lo vamos a mencionar más adelante, las cuentas de orden tienen que tener una cuenta tanto deudora como acreedora. Primero, suponiendo que alguien me trae un vehículo y yo como lotero lo recibo y es una mercancía que yo tengo en consignación. ¿Por qué la tengo en consignación? Porque aunque yo la tengo físicamente, no forma parte de mi patrimonio. Yo nada más voy a vender esa unidad y más adelante, si esa unidad se vende o se realiza esa contingencia, como lo marca aquí la literatura, yo voy a cobrar una comisión por vender ese bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se registra en cuentas de orden la recepción de esa unidad o de ese vehículo que se va a vender y se le hace un cargo a la cuenta. Por ejemplo, tiene que haber una cuenta deudora y una cuenta acreedora. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar tanto que tengo un derecho que aunque no sea mío, lo tengo en mi poder, pero también tengo que registrar que tengo un deber o tengo un acreedor. Alguien me lo deja, sí lo tengo, pero se lo debo a alguien. Es decir, no afecta a mi patrimonio y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? ¿Qué son las cuentas de orden? Son aquellas que se emplean para el registro de operaciones, ya lo mencionamos, que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de la empresa, pero que a pesar de ello es necesario registrar en libros para consignar los derechos u obligaciones contingentes que entrañan o que son intrínsecas con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos de administración. Es lo que les comentaba ahorita. Vamos a suponer que que el día 28 de noviembre, 29 de noviembre, poniendo ese mismo ejemplo, o vamos a poner otro un poquito más práctico. En las tiendas departamentales como Sears, como Liverpool, etcétera, Palacio de Hierro, hay mercancía que se deja en consignación, por ejemplo, en el caso de los perfumes. Las marcas de los perfumes van y le dicen a Sears, ¿sabes qué? Te voy a dejar, o a Liverpool, te voy a dejar esta mercancía en consignación para que tú la vendas. Realmente la propiedad de esa, aunque esté vendiéndose por parte de las tiendas departamentales, esa mercancía no es propiedad como tal de la tienda departamental, es propiedad del proveedor. Entonces el proveedor dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar un lote de 1,000 perfumes de determinada marca para que tú las vendas. ¿Y qué es lo que hacen en esos casos? Pues llevan sus promotores de ventas, de los que tienen ahí las personas que venden los perfumes, y obviamente a ellos les pagan una comisión, que ese tema lo vamos a ver, reitero, más adelante, pero la tienda tiene que registrar que en su propiedad tiene esa mercancía, pero que también se la debe a alguien, porque nada más se la están dejando en mercancía en resguardo para que la vendan. Al comisionista o a la persona que se encargue de vender le paga una comisión
y obviamente también la tienda tiene algún beneficio por utilizar sus vitrinas para poder vender esa mercancía. Esa mercancía que entra dentro de esa tienda departamental se tiene que registrar en una cuenta de orden. Es el mismo caso del carro o de las mercancías que se dejan en consignación, por poner el ejemplo que ahorita vamos a mencionar cuándo se deben de utilizar las cuentas de orden y cómo se establecen, ¿ok? A las cuentas de orden también se les denomina de la siguiente manera, se les denomina con los nombres siguientes, y los principales son cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldo compensado, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memoria, cuentas de registro. Independientemente de la que la literatura haga referencia a estos 5 conceptos, yo creo que los principales que se utilizan, porque inclusive las cuentas de valores reales también son cuentas de registro, ¿va? Pero para diferenciar desde mi óptica cuáles son las cuentas o cómo se le podría denominar en el ámbito administrativo a estas cuentas de orden, las primeras 4 para mí son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque es un movimiento compensado. Lo que yo les decía, tengo un bien en consigna, un bien, un valor ajeno, pero también se lo debo a alguien. Son saldos compensados. ¿Por qué? Porque tengo un cargo, pero tengo un crédito. Son correlativos. ¿Por qué? Porque están relacionados entre sí los movimientos. Ahorita vamos a decir qué nomenclatura y qué descripción deben de tener, dichas cuentas de orden. Y cuentas de memorándum, porque acuérdense que nos sirven como recordatorio o como notas dentro de los estados financieros para hacer referencia a que se tiene esa contingencia o se tienen esos bienes, derechos, obligaciones desde un punto de vista contingente, es decir, volviendo al mismo tema y al mismo concepto, que no afectan las cuentas de activo, pasivo y capital hasta que no se realicen en dado caso de que así sea. ¿Cuándo deben establecerse cuentas de orden? Existen 4 casos en los que deben de establecerse cuentas de orden para llevar un mejor control administrativo o para hacer referencia a una contingencia, a un derecho o a una obligación que se tiene para un tercero. Primero, se deben de registrar valor, se utilizan para registrar o se establecen estas cuentas de orden para registrar valores y bienes que se perciban o que se reciban. Por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta percibiendo a cabo una cuota o una comisión. Este es el ejemplo que les ponía. Aquí estamos estableciendo un valor ajeno. ¿Por qué? Porque nos lo dejan en comisión o en comisión para nosotros venderlo. Y obviamente cuando nosotros lo vendamos vamos a darle reversa a ese asiento contable y dentro de nuestros valores reales ahora sí vamos a registrar la comisión o el ingreso que vamos a tener por haber vendido esa unidad o esa mercancía, por así decirlo. Un segundito, por favor, porque creo que alguien se está conectando. Ok. En el caso también se establecen dichas cuentas de orden para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por los cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante tiempo determinado, documentos que la empresa endosa por los cuales adquiere una responsabilidad contingente que se convertirá en real si el girado o principal responsable no liquida el valor de dicho. Entonces, es decir, si nosotros endosamos un determinado documento, pues lo tenemos que quitar dentro de nuestro, que tenemos un documento por cobrar, y ese documento por cobrar, lo vamos a endosar a alguien más para que haga, paga ese documento, para que la persona que nos lo pagó pueda, no lo vamos a tener dentro de nuestros valores reales, pero sí tenemos que tener registrado esa contingencia dentro de cuentas de orden para registrar esa obligación que tenemos hasta que la persona a la que nos compró nos pagó ese documento recobre su pagaré por el cual no lo liquidó con anticipación. ¿Ok? También para registrarle la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como el caso de la emisión de billetes de banco, emisión de billetes de lotería, etcétera. Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista, y tenemos como ejemplo cuando la depreciación de los bienes del activo se registra a tasa diferente a la que marca la ley del ICR
para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una operación, como en el caso de lo que viene siendo la depreciación, y nosotros queremos controlar ciertos aspectos que no afectan el patrimonio, pero tenemos que poner una referencia, también en este caso podemos registrar, por un lado, en la parte real de cómo se registra la depreciación, y por otro lado podemos controlarlo a un precio alzado si queremos utilizar una tasa diferente y el efecto que nos daría. Es nada más con efecto de recordatorio, de memorándum, o por decirlo así, como una medida de control administrativo. Teniendo como base los 4 ejemplos que vimos ahorita en que deben presentarse o establecerse más bien dicho, establecerse dichas cuentas de orden, esas cuentas de orden se deben de presentar en el balance general. Ahorita vamos a ver dónde se presentan y vamos a ver el ejemplo que viene inclusive ahí mismo en el libro. Y se clasifican de la siguiente manera: en valores ajenos, es decir, todos aquellos bienes que recibimos para custodia o para consignación; en valores contingentes, situaciones que se pudieran presentar en un futuro y que nos afectan lo que viene siendo la parte del patrimonio; y en cuentas de registro, para en un momento dado llevar un mejor control administrativo de las operaciones adicionales que tenemos dentro de la empresa. ¿Qué se le conoce o qué se determina como valores ajenos? Ya lo mencionamos, a este grupo lo forma el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben. Ya pusimos el ejemplo del caso de las mercancías en consignación o comisión, o inclusive no necesariamente tiene que ser un concepto de comisión o de consignación de mercancía. Inclusive nos pueden activo al final de un periodo, nos pueden dejar dentro de nuestras instalaciones alguna maquinaria que nosotros tengamos que resguardar, y obviamente la tenemos que poner como una nota. ¿Por qué lo hacemos así? Porque vamos a suponer el ejemplo de la mercancía en consignación. Vamos a suponer que todas las empresas al final de mes tienen que realizar un inventario, sobre todo a final de año, para determinar que los saldos físicos que tengamos de la mercancía sean los mismos que tenemos en nuestro sistema. Es decir, si yo en mi sistema o en mi contabilidad tengo 10 productos, físicamente yo tengo que tener esos 10 productos. Pero ¿qué pasa si al final del mes, como les comentaba, nos dejaron determinada mercancía de 2 piezas que se van a vender, o 2 automóviles, o 2 perfumes, o 2 artículos determinados, que los vamos a vender en consignación o los tenemos en comisión? Al final, si yo tengo en mi registro 10 dentro de mi contabilidad, resulta que al hacer el conteo físico tengo 12. Entonces, como esos 2 adicionales no afectan lo que viene siendo mi patrimonio, mi activo, mis derechos, yo lo que tengo que hacer es que esos 2 los voy a registrar en una cuenta de orden. ¿Para qué? Para decir, no los debo de registrar dentro de la mercancía general porque no forman parte de mi patrimonio, ¿ok? Los valores contingentes lo forma el importe total de los derechos y obligaciones, así como la emisión de obligaciones. Ya lo mencionamos cuando nos hacemos copartícipes de una obligación o de un derecho, siempre y cuando todavía no se realice. Cuentas de registro lo forma el importe de las operaciones, las cuales ya sentadas, su registro se duplica con fines de control desde un punto de vista distinto, y ya mencionamos el caso de lo que viene siendo la depreciación. Para facilitar su movimiento e interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo por base las mismas reglas que rigen a las cuentas de activo, pasivo y capital. Y de lo anterior resultan los siguientes grupos: cuentas de orden de activo, es decir, todas, aunque no afecten el activo, son cuentas de orden que obviamente clasifican conceptos de activo, ¿ok? Cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados deudores, que son los egresos o los gastos, y cuentas de orden de resultados acreedores, que son los ingresos o las operaciones que nos van a generar una utilidad por determinada situación. ¿Qué nomenclatura deben de tener las cuentas de orden, o cómo se debe de registrar su numerología, por así decirlo? Aquí hago un paréntesis. Y creo que ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, dentro de lo que vienen siendo las operaciones contables de las compañías y dentro de las operaciones administrativas,
todo se basa, ya mencionamos que hay que hacer dentro de libros de contabilidad, tener la base de cómo se registra una operación en un libro de diario, en un asiento de diario y luego en un libro de diario y luego en un libro de mayor y luego en una balanza general y luego ya la determinación del estado financiero. La mayoría de las empresas utilizamos o se utilizan dentro de las operaciones contables un catálogo de cuentas que debe de tener determinada nomenclatura. En términos generales, perdón, en ámbitos administrativos, ustedes ya lo van a ver cuando les toque estar ahí administrando los negocios. En el ámbito contable o en la numerología o en el catálogo de cuentas, todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo, todas las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, todas las cuentas que empiezan con 3 son capital contable. Perdón. Las 4 son de ingresos, las 5 son de costos, las 6 son de gastos, las 7 son de otros productos y otros gastos y las 8 son de impuestos o provisiones y ya en base a eso pues se determina la utilidad o pérdida neta del ejercicio en el estado de resultados. Y obviamente el balance general de acuerdo a las cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Y qué quiere decir esto? Que la nomenclatura que deben de tener esas cuentas de orden deben dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran con el fin de interpretar fácilmente su objeto y movimiento. Por ejemplo, si yo en el catálogo de cuentas tengo que todas las 1000, por poner un ejemplo, porque empiezan con 1, son de activo, pues a lo mejor para las cuentas de pasivo voy a usar de las 1500, perdón, de las cuentas de orden voy a usar si yo tengo un registro de determinadas cuentas, si las 1000 son las que registro para activo, de las 1500, de la cuenta 1500 adelante voy a utilizarlas para las cuentas de orden. ¿Por qué? Obviamente las voy a clasificar como una cuenta de orden para que el sistema no me afecte la parte del activo, pasivo y capital de la empresa, ¿va? Teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo al sistema de contabilidad de partida doble, que eso ya lo hemos mencionado, invariablemente se debe establecer en grupos de 2, de la cual una es deudora y la segunda es acreedora, que eso ya también lo mencionamos porque existe el deber, es decir, yo tengo dentro de mi operación de valor ajeno, contingente de registro, un bien que no es de mi propiedad, pero también tengo la obligación, el derecho contra un tercero, ¿ok? El nombre que se le asigne a la cuenta de orden deudora debe de ser distinto del de la acreedora, pero semejantes entre sí, y aquí tenemos los ejemplos siguientes. Por ejemplo, si alguien me deja una mercancía en comisión, yo tengo que, vamos a suponer que me dejan 10,000 pesos de mercancía, yo voy a registrar en cuentas de orden ese valor ajeno, haciendo un asiento con un cargo a la cuenta de mercancías en comisión por 10,000 pesos y voy a hacer un abono a la cuenta de consignaciones recibidas. Si se fijan, no son iguales, pero se parecen mucho las cuentas. Para dar una idea, vuelvo al tema de que tengo un bien, pero que por otro lado también tengo una obligación con un tercero. Documentos endosados y endoso de documentos, como en el caso de los valores contingentes, documentos descontados y descuento de documentos, que es el mismo caso, ¿ok? Eso nada más es como ejemplo. Ahorita vamos a ver dónde se presentan y por qué están o por qué se clasifican así. Debido a que se establecen en grupos de 2, de las cuales la primera es deudora y la segunda acreedora, su movimiento es compensado y sus saldos son iguales, aunque de naturaleza contraria, o sea, uno deudor y de la correlativa o cuenta acreedor. Por eso yo les hacía referencia a que estos son los principales conceptos que para mí, independientemente que se le llame cuentas de orden, se le puede llamar cualquiera de estos conceptos, porque a fin de cuentas las cuentas de orden también son, valga la redundancia, también es un registro, nada más que no afectan las cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Okay? Existen 2 movimientos para registrar o cómo se registran esas cuentas de orden. Uno es el directo o paralelo y el otro es el cruzado. Ahorita lo vamos a mencionar a continuación. ¿Cuál es el movimiento directo o paralelo? El movimiento directo o paralelo de orden, de las cuentas de orden, es cuando en una hacienda, tanto la cuenta de como la acreedora son de orden sin intervenir cuentas de balance. Es decir, lo que mencionábamos ahorita, esas son, se registran en la parte de abajo del balance
y se pueden clasificar en valores ajenos, contingentes y de registro, pero no que no nos afecte, simplemente que nada más se registran de manera directa. El movimiento cruzado, el movimiento de las cuentas de orden es cruzado cuando en un asiento intervienen como deudora una cuenta de orden y como acreedora una cuenta de balance de resultados. Y cuando en otro asiento aparezca como acreedora una cuenta de orden y como deudora una cuenta de balance o de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deben arrojar saldos iguales. Es decir, que se pueden hacer de manera cruzada, pero al final las cuentas de orden deben de tener los mismos saldos. Por eso hace referencia en una cuenta de orden como acreedora, en una de balance o de resultados y en otra cuando aparezca como acreedor una cuenta de orden y como deudora una cuenta de balance o de resultados. Presentación o cómo se hace referencia a que existen cuentas de orden dentro de la información financiera de una empresa. Generalmente se presentan las cuentas de orden al calce del balance general, que es lo que yo les mencionaba ahorita, o sea, debajo de la suma del activo y del pasivo más el capital. Hay que recordarnos que el balance general se presenta en dos formas, en forma de reporte y en forma de cuenta. En forma de reporte es de manera vertical, donde vamos sumando todos los activos y luego le restamos todos los pasivos y nos da nuestro capital contable. Y en forma de cuenta, que es la más generalizada que se utiliza en el ámbito administrativo, utilizamos la fórmula de activo es igual a pasivo más capital. En ambos casos, conforme se presente el balance general, se presentan al calce después de que lo firme tanto el contador o la persona que elaboró el estado financiero, denominado balance general, y que lo autorizó. Y ahí abajito se ponen. Generalmente así se utilizan, sin embargo, en la práctica también me ha tocado verlo dependiendo del volumen de operaciones, de la forma de trabajar de las empresas y sobre todo de presentación de la información. Se presentan dentro de lo que vienen siendo las notas o de las cédulas analíticas que conforman cada una de las cuentas. Si yo quiero ver un análisis de las cuentas de balance, porque en el caso del balance general nos me dice, oye, en bancos tienes tanto, pero a nivel analítico yo saco un reporte donde digo, bueno, nomás que este saldo de banco se compone de estos 5 bancos y con saldo de cada uno. Ahí también se pueden poner, pero lo más generalizado es que se utilice en la parte de abajo de lo que viene siendo el balance general. Y indicando cuáles son las de saldo deudor, no así las acreedoras, debido a que su movimiento es compensado y sus saldos numéricamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a presentar dentro del balance general una cuenta que diga mercancías en consignación, consignación de comisión de mercancías. ¿Por qué? Porque acuérdense que a fin de cuentas el cargo y el abono es el mismo, pero nada más se tiene, con que lo presenten nada más el saldo deudor, con eso se entiende que existe una contrapartida, porque reitero, es un derecho contra una obligación. Alguien me dejó un derecho o con alguien tengo el derecho de hacerme responsable en el caso de los valores contingentes, pero por otro lado tengo la obligación de hacerme responsable hacia un tercero. ¿Ok? Debido a que su movimiento, ya lo mencionamos, es compensado y sus saldos son numéricamente iguales. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se presentan dentro del balance general. Si se fijan aquí nada más, digo, se pegó la imagen de lo que viene en el libro, ya la suma del activo, la suma del activo y capital, hace referencia a esas cuentas de orden. Si se fijan, aquí los valores ajenos, que es por ejemplo el caso de las mercancías en comisión, no se pone mercancías en comisión y mercancías consignadas o recibidas. Y se pone un cargo por 135 y un abono por 135. No, nada más se hace como referencia a esos 135,000 pesos, porque aquí se debe de leer que yo tengo esta mercancía en comisión, pero no afecta mi pasivo, ni mi capital, ni mi activo, ni mucho menos mis cuentas de resultados. Los valores contingentes también, aquí en este caso, como son dos conceptos, sí se pone la suma de los dos conceptos que forman los valores contingentes, pero nada más hace referencia al movimiento deudor y se suman las dos. No vamos a meter dos movimientos de 125 y dos movimientos de 450, porque a fin de cuentas es con que se haga referencia solo al saldo deudor de acuerdo a lo que nos menciona aquí la literatura.
Y las cuentas de registro, que también ya lo mencionamos, que son las formas de establecer cuentas de orden, que nada más vamos a poner el activo depreciable por 190,000 pesos sin poner su contrapartida. Sí se tiene que registrar, pero para efectos de presentación con que se haga referencia al movimiento deudor. Por otro lado, aquí si se fija, la suma total de las diferentes cuentas de orden nos da 900,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo operación que no afecta mi patrimonio ni mis resultados por estos tres conceptos, son los conceptos por los que se establecen cuentas de orden, tanto para valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Ya lo mencionamos, la forma más generalizada de presentar las cuentas de orden de balance general consiste en agruparlas dentro de la clasificación que ya mencionamos ahorita, que son los valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Y, por ejemplo, si se fijan, aquí también, aquí hace referencia a y aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice cuáles son las cuentas de orden, cuánto es de valores ajenos, cuánto es de valores contingentes y cuánto es de cuentas de registro, y nos da los 900,000 pesos. Y se fijan, es prácticamente el mismo ejemplo, ¿ok? Y bueno, con eso, pues prácticamente es un tema un poquito cortito. El día de hoy estamos viendo un tema de las cuentas de orden. Generalmente las cuentas de orden, y para ya hacer un resumen de lo visto el día de hoy, son cuentas que no afectan de manera directa el patrimonio de lo que viene siendo la entidad o el negocio. Son cuentas que nos sirven para tener un control administrativo. Estas cuentas se establecen para tener conciencia de lo que son los valores ajenos, los valores contingentes y los valores de registro. Lo más utilizado lo más utilizado para presentar estas cuentas de orden es a través de lo que viene siendo el calce del balance general. Nos sirven también como una medida de control administrativo en el caso de lo que vienen siendo los valores de registro, y obviamente se presenta dentro de la información financiera para darle a conocer a aquellos usuarios de dicha información que existen tanto valores que no son de nosotros como valores que pudieran presentar una contingencia de alguna obligación con un tercero, o para darles un efecto, un control administrativo diferente desde el punto de vista de control interno. Esa es la manera en la que se utilizan las cuentas de orden y para lo que sirven. Existen dos métodos para registrar dichas cuentas. Una es el método directo, donde no interviene ninguna de las otras de las cuentas de balance o resultados. Y existe un método alterno que es el directo tablero, que generalmente el que más se utiliza es el directo. Las cuentas de orden, reitero, lo más importante es entender que son valores, se utilizan para registrar valores contingentes y que no afectan las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital y resultados. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda de lo que vimos el día de hoy del tema de cuentas de orden. Voy a abrir el micrófono para ya dar algunos comentarios finales y dar por concluida la clase del día de hoy. Maestro, A ver, permíteme un segundito, déjame subirle un poquito más porque te escucho un poquito lejos. Permíteme un segundito. A ver, ahora sí, dime por favor, discúlpame. Sí, le comentaba, yo entré un poco tarde ahí a la clase, no me podía conectar. ¿Me puede poner las primeras 9 diapositivas? Mira, te lo voy a comentar así muy rapidito para efectos realmente las primeras 9, pues las 2 primeras no son. El objetivo es estudiar el concepto de las cuentas de orden. Como referencia te digo que para hacer comprensible el objeto y para qué funcionan las cuentas de orden, primero tenemos que definir lo que son los valores reales y valores contingentes, que es lo que mencionábamos ahorita. Los valores reales son los que afectan o modifican las cuentas de balance, de activo, pasivo y capital, y los resultados o las cuentas de resultados, como pueden ser los ingresos, costos y gastos. Los valores contingentes son todos aquellos valores o aquellas operaciones que no afectan o modifican el activo, pasivo, capital,
en tanto que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierten en valores reales. Y comentamos que existen, por ejemplo, el caso de las mercancías en comisión, que ya después de que se realizan dichas operaciones, nosotros tenemos que generar una utilidad donde vendamos ese producto, le paguemos a la persona que nos dejó en comisión su propiedad, pero obviamente nosotros le vamos a cobrar una comisión o vamos a generar una utilidad por esa venta, y en ese caso tendríamos que registrar ahora sí dentro de nuestro estado de resultados un registro por una venta, lo que nos va a generar una afectación en el estado de resultados, y ahí ya se convertiría en un valor real. Los valores reales se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, en tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden, y como ya mencionamos, van a estar ahí mientras subsiste la contingencia. Las cuentas de orden son aquellas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan el activo, pasivo o el capital de la empresa, pero a pesar de ello, se tienen que registrar en libros especiales o en cuentas especiales para consignar los derechos o obligaciones contingentes que entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos administrativos propios del negocio. Y mencionamos también que lo que vienen siendo las cuentas de orden, a pesar de ese nombre, también se les denomina como cuentas de movimiento compensado, porque tenemos un cargo y un abono, y en cuentas de saldos compensados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una compensación. Al tener un movimiento de un acreedor de la misma cantidad, pues su saldo vendría siendo cero. Es nada más para hacer un efecto de recordatorio. Saldos correlativos, porque ya mencionamos que existen una similitud en la nomenclatura y en la descripción de las cuentas, y están correlacionadas, es decir, si alguien me deja una mercancía en comisión, pues yo tengo que hacer un registro cargando las mercancías en comisión o en consignación con un crédito a consignaciones o mercancías recibidas. Y cuentas de memorándum, porque hay que recordar también que nos sirven como recordatorio de ciertas obligaciones de valores reales, contingentes o de registro que pudiéramos llegar a tener. ¿Ok? Ok. Eso era lo que vimos dentro de las primeras 9 diapositivas el día de hoy. Ok. Una pregunta más. ¿Sí? ¿Dónde se puede descargar el libro? Mira, les mencionaba también al principio del libro, y no sé, agradecería si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de que si ya tienes el libro lo puedan poner aquí en lo que viene siendo en un mensaje dentro del chat, para que se contactaran con Gilberto y se lo pudieran proporcionar. Yo les mencionaba al principio de la sesión que a nosotros como maestros no nos permiten, ahora sí que proporcionar, lo digo, realmente es un libro en PDF, pero por política de la universidad se solicita que ustedes lo consigan. Entonces yo les pediría, porque les mencionaba que algunos de ustedes me hacían esa observación, y como a partir de esta clase ya es el segundo curso de contabilidad, inclusive para el curso de contabilidad 3 también van a tener que utilizar ese libro. Entonces, si alguien lo pudiera tener, que pueda poner ahí su teléfono, su correo, para que Gilberto Cantú los contacte y se lo puedan pasar, se los voy a agradecer bastante. ¿Ok? Gracias. En dado caso de que alguien ahorita no lo llegase a poner, mándame como quiera un mensaje directamente al botón contacta a tu tutor, para ver qué pudiera hacer yo directamente con la universidad, pero sí les agradecería por favor que si alguien lo tiene, se lo hagan llegar a Gilberto para que pueda cumplir con sus tareas. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario respecto al tema del día de hoy? Abro los micrófonos. Si me pueden encender poquito las cámaras, se lo voy a agradecer bastante. Profe, entonces esos registros también se ponen en el libro mayor. No. Qué buena pregunta está haciendo. Realmente no se ponen en un libro mayor. El libro mayor, acuérdese que, y es una pregunta muy, muy interesante. Todos los valores reales o todas las cuentas que modifican el activo, pasivo y capital y resultados están en el libro mayor. Pero estas cuentas de orden tienen una clasificación especial dentro del catálogo de cuentas, y aunque sea, por así decirlo, una estructura del libro de mayor, no se clasifican del libro de mayor. Por eso le hacen la referencia de que se presentan al calce. Vamos a decir, como lo mencionábamos ahorita,
1 activo, 2 pasivo, 3 capital, 4 ingresos, bla, bla, bla. Vamos a suponer que las cuentas 11, por poner un ejemplo, las 12 sean las cuentas de orden. Sí se ven dentro de la balanza, pero no forman parte del libro mayor porque son valores contingentes. Es muy bueno su comentario y es importante aclararlo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto al tema del día de hoy con toda confianza? ¿No? Bueno, te voy a encargar mucho, Gilberto, que por favor me mandes un mensaje ahí al botón contacta a tu tutor. Déjame ver si alguno de los otros alumnos del tetra pasado, que me han hecho algunos cuestionamientos ahorita que ya van en otro tetra, me lo puede conseguir para hacértelo llegar a través de él. Digo, yo directamente no te lo puedo pasar, pero ya la manera de hacértelo llegar. Digo, no sé, reitero, si alguien se pudiera poner en contacto con Gilberto Cantú para que le pudieran prestar o le pudieran proporcionar el libro en PDF. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Además, bueno, si ya no tienen dudas respecto del tema del día de hoy, les agradezco a todas las personas que se conectaron y que tuvieron ahora sí que a bien conectarse en tiempo y forma. Hoy empezamos 2 minutos más tarde por cuestiones de logística, pero siempre tratamos de empezar justo a la hora para darle espacio a los demás maestros. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente clase. Esta semana voy a estar publicando la tarea y el foro para la siguiente. Esta semana voy a estar publicando la tarea y el foro para la siguiente clase. Como les comentaba al principio, probablemente vayan a ser 2 temas en una sola sesión que van a ir un poquito relacionados para darle un poquito de celeridad y cumplir con el temario. Y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Profe, entonces extendería también el tiempo para ver esas 2 sesiones. Disculpe. Mire, la sesión forzosamente yo la tengo que dar, la sesión respecto a lo que viene siendo el tiempo de la sesión síncrona, sí es 1 hora. Respecto a lo que viene siendo la tarea, sería lo mismo en una semana. O sea, yo la clase la estaría dando el miércoles y se daría para el domingo para presentar la tarea. Obviamente, como son los temas que, si mal no recuerdo, son 2 temas muy cortitos, no va a ser una tarea muy extensa, pero sí van a estar correlacionados. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y les agradezco mucho su atención y su presencia. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Gracias a ustedes.